Ok, muy bien, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión para esta semana. Voy a estarme refiriendo en esta ocasión al tema de el poder del audio digital, lo que muchos llamamos los podcasts, cómo las historias podemos acompañarlas de audio, cómo podemos describir escenarios. Hoy en día, en la mayoría de los medios de acá, El Salvador, llámese elsalvador.com y la prensa gráfica, por ejemplo, sus partes editoriales, tienen el audio de los columnistas o el audio de alguna persona que locuta las columnas de opinión, pero también hay notas que tienen el audio o la locución, de manera que podamos irlas escuchando mientras estamos manejando, mientras estoy caminando, haciendo ejercicio. Ok, entonces, en el periodismo multimedia es bien importante el componente de las imágenes, el componente del sonido, el componente de la infografía, el componente de los links que nos llevan hacia otro lado para poder tener acceso a más información. Entonces, el audio es un medio de comunicación que no solo envuelve, sino que también engancha a las audiencias. Entonces, muy bien descrito el tema del engagement, ¿no? Engancha a las audiencias, descubre cómo utilizar eficientemente el audio en el periodismo digital. Anteriormente en El Salvador, ya hace muchos años cuando comenzó la radio, teníamos una radio novelesca, una radio de drama, una radio donde las personas pasaban pegadas al radio escuchando capítulos. Imagínense eso fácilmente hace 40, 50, quizás 60 años, quizás. Entonces, muchas de las personas hacían radionovelas. Entonces, hoy en día, con el cambio de la tecnología de la información, con el cambio y desarrollo de los medios, el audio vuelve a tener un auge. Y en el componente del periodismo multimedia, también el audio es vital y es bien importante para acompañar las historias. Soy William Hernández y voy a estar contigo haciendo una aproximación de lo que es, digamos, este recurso tan importante en la construcción de las historias. Entonces, el audio para la web podríamos tener lo que son audios cortos, que son pequeñas piezas generalmente de menos de un minuto que pueden ser utilizadas en diversos formatos de medios digitales, MP3, MP4, a WAV no creo mucho porque es un archivo que pesa demasiado en su memoria. Entonces, pero sí audios cortos donde adicionalmente podemos tener entrevistas. Las entrevistas no solo se benefician del medio del audio, sino que también se prestan para ser elaboradas en diferentes formatos como los podcasts o los documentales. Bueno, acá a nivel de podcast creo que me atrevería a decir que no tenemos muy alto consumo, sin embargo, en, en Estados Unidos sí hay un alto consumo de podcast y más, he visto campañas que están basadas únicamente en podcast. También el audio para a la web me da ambiente. Los sonidos ambiente pueden ser de utilidad para reforzar la narrativa de una historia o la historia misma, brindando al lector, brindando a la audiencia un sentido más completo del ambiente que se está viviendo. Yo he participado en diferentes coberturas y también en algunos entrenamientos donde hay que hacer una narrativa de lo que está pasando. Hay que describir los acontecimientos para que la audiencia pueda vivir, pueda escuchar, pueda tener ese entorno de ambiente donde está sucediendo la noticia, donde se está desarrollando el acontecimiento. Entonces, el audio, recuerden que el audio es el complemento de la imagen. Y si es el complemento de la imagen, significa que audio y video tienen un doble impacto en las audiencias.
tiene una doble estimulación sensorial por lo que está, digamos, de alguna forma experimentando. Entonces, algunas de las características de los podcasts, bueno, hay una narrativa. Mira, una narrativa. Los podcasts son formatos de audio que se centra en contar una historia y cuyo éxito se debe generalmente a la calidad narrativa que se le da. Y por eso hago énfasis en la voz, porque también la voz juega un elemento fundamental e importante en esta narrativa. La entonación, el suspenso que podemos dar a partir de nuestra voz o el sigilo. Pueden haber varios elementos. También los podcasts tienen una característica que es la personalidad. Los podcasts pueden llevar a cabo presentaciones que se sienten más personalizadas, que ofrecen a las audiencias una conexión más profunda y yo diría más directa con la historia y los diferentes personajes que está desarrollando la historia periodística o que está desarrollando la narrativa periodística. El sonido jamás va a perder validez. El sonido jamás se va a volver obsoleto, porque todos los seres humanos tenemos una capacidad de escuchar, tenemos el sentido del oído. ¿Cuál es otra característica del podcast? Bueno, la autoridad. Los podcasts pueden ser una oportunidad perfecta para los expertos en materia para construir su marca personal, o para desarrollar su autoridad sobre un tema en particular. En Twitter ustedes pueden ver que hay podcasts de profesionales, que hay podcasts de expertos y que ellos están de alguna forma generando, construyendo su marca, dándole personalidad a ese componente de la marca. Entonces, estas tres características son fundamentales. Pero, ¿qué otros recursos de audio puede usar el periodismo digital? Bueno, podemos tener pasajes de audio en vivo. Los pasajes de audio en vivo, en pocas palabras, son transmisiones. Transmisiones en el momento que están sucediendo los acontecimientos. La radio siempre ha sido eso, inmediatez. Informar desde el lugar que están pasando los hechos y trasladar, miren, fíjense bien, trasladar a la audiencia a vivir la historia, a convertirse en un espectador, a generar una conexión más profunda con el periodista que está narrando los hechos. Adicionalmente, pues tenemos paquetes de sonido, ¿no? Las noticias a menudo pueden utilizar paquetes de sonido para ofrecer una cobertura más profunda e informativa, dando a los oyentes una sensación más completa de la historia. Paquetes de sonido, pequeñas entrevistas. Paquetes de sonido, el sonido ambiente, efectos, todo eso viene a enriquecer la narrativa periodística. Todo eso viene a enriquecer lo que es el periodismo multimedia. Creación de sonidos originales. Bueno, claro que sí. Ahora con el tema de la tecnología de la información puede generarse muchos sonidos. Puede generarse musicalización. Pueden crearse, miren, sonidos únicos y personalizados que pueden ser de una forma efectiva para mejorar la sensación emocional de una pieza, de una investigación, de un reportaje. Entonces, esto lo que hace es que activa más nuestra capa sensorial. Entonces, los podcasts también, digamos, podemos tener esas narrativas con audios. Podemos tener esos podcasts narrativos. Imagínense una interpelación ocupando podcasts narrativos o un operativo o la captura de un criminal importante. Entonces, los podcasts narrativos combinan los aspectos más destacados del periodismo y el arte, planteando historias atractivas y bien construidas para el entretenimiento de las audiencias. También la narrativa con audio nos permite crear paisajes sonoros, donde los ambientes sonoros pueden generar una atmósfera completa de cómo está sucediendo los hechos y nos puede transportar, miren,
miren lo que puede hacer, nos puede llevar y transportar y que podamos tener esa experiencia sensorial. Siempre que ustedes preparen reportajes multimedia, piensen en link, piensen en infografías, piensen en audios, piensen en videos. Imagínense multimedia, lo que nos está indicando es que agrupa una gran cantidad de recursos para hacer más atractiva una historia periodística. Pero también tenemos lo que son los libros o los audiolibros. Siempre que menciono la palabra audiolibros, me acuerdo de un audiolibro que escuché hace muchos años que se llama Los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Y no lo leí, lo escuché en audiolibros. Lo escuché y lo fui vivenciando en cada uno de los momentos. Ya hay aplicaciones en algunos móviles que nos pueden facilitar el trabajo con lo que son podcasts o lo que son, digamos, archivos especiales o aplicaciones especiales para que podamos estar escuchando, para que podamos estar conectados con las audiencias, para que podamos experimentar, digamos, esa vivencia. Entonces, son recursos que tenemos que echar mano en este proceso de construcción de historias periodísticas, en este proceso de construir narrativas, de construir, digamos, temáticas que puedan ser de mucho interés para la población. Entonces, como les he dicho, los audiolibros o los e-libros están ganando popularidad en los últimos años y, con la capacidad de agregar audio se puede crear experiencias de aprendizaje que son bastante enriquecedoras. Entonces, ¿cómo beneficia el audio el periodismo? Número uno, mayor inmersión. Cuando no es inversión, ¿ok? Es inmersión. El audio tiene la capacidad de sumergir a las audiencias, de sumergir al oyente en la historia y lleva a cabo una conexión más emocional, más profunda que el medio escrito. En el medio escrito, en las páginas del periódico, casi no podemos sentir ni palpar todo esto que me estoy refiriendo, a menos que el periódico tenga un código QR y en ese código QR me pueda salir una locución o en ese código QR me pueda salir un video, una galería de imágenes. Ven todos los recursos que pudiera ir sumando en la creación de mi historia. Todos esos elementos adicionales que podríamos ir sumando para tener una buena historia. ¿Ahorro de tiempo? Bueno, en pleno siglo XXI el tiempo es más valioso que nunca y el audio consigue ofrecer una opción más rápida y convincente para el consumidor de noticias. Y por eso vemos muchas radios que todavía siguen consumiendo, digamos, las noticias en radio, pero también lo puede hacer desde la web. Y ese es uno de los recursos o es una de las claves en el periodismo multimedia. Otro beneficio es que nos va a aumentar el engagement. Entonces, el audio es una excelente forma para involucrar a las audiencias. Y fíjense bien, estoy refiriéndome a las audiencias. Ya no es al lector. El lector desapareció hace muchos años. Ahora tenemos que referirnos a ese público meta como audiencia. Y esa audiencia porque tiene diferentes características, ¿ya? Y estamos conectándonos e interactuando con él. Entonces, en este caso, el engagement nos lleva a un mayor engagement e interacción con la marca periodística. Y ya para ir terminando, ¿cómo aprovechar al máximo el audio para el periodismo digital? Número uno, es clave planificar. En toda historia periodística, importante la planificación. La planificación es la clave exitosa de contenido de audio. Imagínense que estamos haciendo un reportaje y en ese reportaje pues no tenemos imágenes, solo tenemos algunas entrevistas que grabamos con el teléfono. ¿Sabe qué? Puede darle efectos. En la medida, fíjense bien,
En la medida que vamos a desarrollar un reportaje o vamos a crear una historia, hay que prepararnos, hay que elaborar un guión de planificación, hay que elaborar una ficha técnica del proyecto que nos permita no dejar ningún aspecto fuera de la producción. Número dos, experimenta. Claro que sí, las herramientas de audio para el periodismo digital están constantemente evolucionando. Experimenta con ellas para apuntalar el desarrollo de nuevas habilidades o el desarrollo de nuevas herramientas. Y finalmente, bueno, no te rindas. El aprendizaje en la creación de contenido de audio puede ser un desafío, pero con dedicación y práctica se puede obtener resultados excelentes. Importante el tema de la voz. ¿Mm? Importante el tema de la entonación. Importante que no atropellemos las palabras cuando las estamos diciendo. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy William Hernández y lo voy a estar acompañando en las próximas sesiones.